El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra tele. Saberte ver. Bienvenidos a este segundo especial del programa Defensor del Televidente de Teleantioquia. Hoy vamos a tocar un tema muy importante y que desde hace rato nos preocupa a los integrantes del Comité Defensor del Televidente, que es el tema del fútbol. Pero específicamente queremos hacer un énfasis en el lenguaje y la manera en que los medios de comunicación pueden influir o no en la violencia que se genera en las calles y en el estadio. Muchas veces varios defensores hemos insistido, según las quejas de los televidentes, en moderar el lenguaje y mirar cómo estos medios o programas pueden generar una intención o no violenta en las calles y en los estadios, como dije ahora. Para eso tenemos hoy un panel muy importante. Tenemos a Ernesto Correa, que es uno de los integrantes del Defensor del Televidente. Ernesto es comunicador, especialista en semiología y hermenéutica del arte. Tenemos a Alejandro Montoya, director de Torcedores de Teleantioquia. Ha venido generando procesos con los hinchas de los distintos equipos de Antioquia, en los que se permite hablar de reconciliación, paz, encuentro y otras. Y Guillermo Zuluaga, comunicador, escritor, fue moderador del foro Para no jugarnos la vida en un estadio del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, y han venido reflexionando sobre el tema del fútbol. Queremos entonces abrir este panel para hablar de ese tema. ¿El lenguaje en los medios de comunicación influye o no en las relaciones de violencia que se generan dentro de los hinchas del fútbol? Y para eso, Ernesto, te dejo la palabra. Bueno, a ver, en términos generales, yo considero que no podemos caer, digamos, en la estigmatización de los medios y específicamente la televisión, en considerarlos como los causantes de la violencia en ninguno de los ámbitos. Entonces, yo no creo que ni una serie ni un programa de televisión sean los responsables absolutos de los fenómenos de violencia que se dan en la sociedad. Sin embargo, con el tema específico del fútbol y con los programas informativos, sí tenemos que considerar que quienes aparecen en un programa dando su opinión se convierten en referentes para el espectador, y que los hinchas son espectadores bastante sensibles a la opinión de esos periodistas o esos personajes, porque los consideran conocedores, los consideran expertos en el tema, y cuando esos personajes empiezan a expresarse de manera denigrante, de manera ofensiva contra los miembros de un equipo, los jugadores, los árbitros, otros periodistas, etcétera, sí creo que de alguna manera generan una validación de expresiones de violencia por parte de quienes siguen esos programas de televisión, ¿cierto? Entonces, yo creo que no se trata de irse al extremo de considerar que esos programas son los causantes de los enfrentamientos que generan entre las barras, pero que sí pueden ayudar a que esos fenómenos se maticen, sean más moderados, y que pueden ayudar más a la solución a la violencia y no incitarla como a veces se da. Es decir, hay programas y hay personajes que sí son muy fuertes en sus tratos, muy fuertes en sus palabras, con un uso del lenguaje poco cuidadoso, que pueden estar influyendo en la manera en cómo los hinchas se tratan entre ellos, e incluso en que los mismos futbolistas se tratan entre ellos. Alejandro, vos has trabajado hace mucho rato en temas de cultura ciudadana, trabajos con muchos temas para mejorar la convivencia en la ciudad. Ahora, desde Torcedores has tenido que vivir, digamos, ya desde el programa un poco más esa relación con los hinchas. ¿Vos crees que detrás de las barras de los hinchas hay otros lenguajes, otros intereses que generan violencia, o por qué crees que se genera esa violencia dentro del fútbol? Yo creo que la violencia
es un fenómeno social que trasciende incluso las mismas hinchadas. Yo no creo que, por lo menos lo que me ha tocado vivir con las dos barras locales, sobre todo con los muchachos de los del sur y Resistencia Norte, que son las dos principales barras populares de esta ciudad, no creo que haya unos intereses y unas motivaciones desde el liderazgo de la barra para generar hechos o acciones de violencia. De hecho, lo que nosotros nos hemos encontrado trabajando con ellos hace muchos años es que se han pensado la barra como una estructura de masa que de alguna manera puede beneficiar a un grupo grande de jóvenes, y por eso vemos que cada una de esas dos barras tienen muchos proyectos sociales. Yo también soy consciente, pues no puedo decir que son unos angelitos que no hacen daño. Indiscutiblemente ahí se van generando unos fenómenos que producen a veces violencia. Estoy de acuerdo con Ernesto que no necesariamente esos fenómenos obedecen a que sea una promoción directa de un medio de comunicación. Por supuesto que los medios de alguna manera con su lenguaje pueden influir o no, pero yo diría que los fenómenos de violencia en nuestra ciudad, en todos los contextos, tienen mucho más que ver con las raíces y con la historia de la violencia de esta ciudad, que obedece a otros fenómenos. Una barra, cuando uno conoce la naturaleza de la barra, se da cuenta que la barra está compuesta de un montón de jóvenes que vienen de todas las barriadas de Medellín. Y por supuesto que en esa barra y en ese conjunto de personas, pues vienen todos los problemas y todos los fenómenos que se presentan en la ciudad. Bueno, estamos desde el estadio Atanasio Girardot. Yo creo que es el mejor momento o el mejor lugar para hablar de este tema, y hay un foro que se generó en el Instituto Tecnológico Metropolitano por Guillermo, que hablaba de no jugarnos la vida en un partido de fútbol. Ese es como un llamado de atención muy fuerte que se hace hacia la sociedad de Medellín. ¿Qué es lo que está pasando en un partido que nos lleva a enfrentarnos por él, y cuáles son las conclusiones, Guillermo, de ese foro y de ese tema? A ver, comparto mucho lo que dijo Ernesto y también lo que dice Alejandro. Pues en el fútbol no hay violencia, lo que pasa es que al fútbol se traen las violencias que están viviendo las sociedades. Entonces yo pienso que ese fue también fue como una de las principales conclusiones de ese foro que realizamos hace unos 15 días. En ese foro, pues como lo que se hizo, uno de los temas en los cuales se hizo más hincapié es en el tema de no generalizar. Como decía Alejandro también ahora, el problema no son las barras, sino que dentro de las barras pues hay algunos chicos que causan problemas, por lo que ya dijo, porque son muchachos que traen una cantidad de problemas desde sus barrios, pues desde sus vivencias, desde su nivel cultural, y pues eso lleva a que eso se manifieste durante un partido de fútbol. Entonces lo primero sería como eso, no generalizar. O sea, que si un chico cometió un error, pues a ese chico hay que hacer un trabajo que no necesariamente tiene que ser represivo, sino que debería entrarse a hacer como un trabajo con él más educativo, más formativo, ¿cierto? Entonces sería como un elemento. Otro es que en el asunto del lenguaje, por ejemplo, se habló mucho de que había la necesidad de que los medios destacaran mucho lo positivo, porque cuando se habla de las barras, lastimosamente pues los medios de comunicación siempre ponen el foco, la cámara, el micrófono en el problema, pero muchas veces, como lo decía Alejandro ahora, asuntos tan interesantes como los proyectos musicales, los proyectos literarios que tienen las barras populares de acá de la ciudad de Medellín, a veces no se ven. Por ejemplo, a manera de ejemplo, la semana pasada un partido de fútbol entre las barras del Independiente de Medellín, las barras populares, contra el ESMAD. O sea, se fueron a un encuentro a jugar un partido de fútbol, y me parece que eso hubiera mandado un mensaje muy interesante para la ciudad, porque siempre estamos muy habituados a ver las imágenes al final de los partidos donde es el ESMAD, pues, o sea, las grescas entre ambos grupos, pero si hubiéramos mostrado un partido de fútbol como este que se desarrolló la semana pasada, yo creo que le mandaría otra imagen como a la opinión pública. Entonces fue como una de las conclusiones de ese foro, como seguir destacando más lo positivo de lo que están haciendo estos muchachos dentro de las barras. Bueno, para ver
precisamente ese tema, como dentro de las mismas barras hay personas que están buscando trabajar, porque tenemos claro que las barras no son los generadores de violencia dentro del fútbol, sino que hay otra serie de problemas. Vamos a ver ahora un hincha del Nacional, Adrián Betancourt, integrante de la barra de los del Sur, que viene trabajando en instituciones educativas precisamente para mitigar un poquito el tema de la violencia en el fútbol. Veamos este video con Adrián y cómo hace su trabajo en las instituciones educativas. El hermano no es tu enemigo. Oye, para ya. Llegó la hora de pensar. Yo soy Adrián Esteban Betancourt Valencia y yo soy psicólogo de la UPB y trabajo en los proyectos sociales y culturales de la barra Los del Sur. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Que vestimos de color, no oscuridad. Hablando del fenómeno que es el fútbol, son muchos los actores que intervienen en él, tanto comentaristas, periodistas, como los mismos hinchas. Uno en ocasiones cuando escucha partidos de fútbol ve un lenguaje no apropiado de los comentaristas refiriéndose a alguna jugada, algún jugador o de muchas formas despectivas hablando respecto de los hinchas o de los barristas. Incluso muchas veces o en muchas ocasiones los medios de comunicación visibilizan y maxifican lo negativo que hacemos nosotros los barristas, generándolo y cargándolo de palabras negativas y soeces. Mientras que tantas veces que hacemos proyectos sociales, culturales, productivos, vemos poco apoyo por parte de los medios de comunicación y no visibilizan ni le dan eco a estas iniciativas de convivencia por parte de la barra. Llegó la hora de pensar. Estamos trabajando en talleres de no violencia o mitigación de la violencia asociados al fútbol en las diferentes instituciones. Están presentes las dos barras de la ciudad, enviando el mensaje de alegría, de fiesta, de carnaval en las tribunas y que debe quedar en lo simbólico. Lo simbólico me refiero a que las barras sí deben de expresar todas sus emociones, pero en el sentido positivo. Entonces gana la barra que más aliente, que más cante, que más viaje, que sea más creativa para recibir a su equipo, etcétera, etcétera, y no en términos de violencia. Y nosotros también como barra sabemos la responsabilidad que tenemos como modelo para los futuros hinchas, los futuros barristas. Entonces estamos, creo que, haciendo un aporte muy positivo desde la convivencia. Entonces es una responsabilidad donde todos tenemos que aportar y nosotros como barra creo que lo estamos haciendo fielmente. Vamos a salvar el fútbol todo juntos. Vamos a disfrutar el fútbol todo juntos. Veíamos a Adrián y nos hacía una reflexión, es decir, ¿por qué los medios de comunicación no nos están contando eso que están haciendo ellos? Y ahí abro un poquito el debate. ¿Ustedes qué piensan que han trabajado en estos medios? ¿Qué es lo que pasa? Que los medios están buscando más a veces la noticia amarillista, digámoslo así. Bueno, yo en ese sentido, y retomando un poco lo que planteaba Guillermo, creo que hay que tener cuidado. Es decir, es cierto, y no solamente en el fútbol, que se reclama que haya más información sobre aspectos positivos de la realidad que sobre aspectos negativos. Yo creo que nosotros tenemos que ser cuidadosos porque tampoco se puede entonces replicar un discurso institucional que pretende ocultar muchas veces una realidad que se da. Entonces yo creo que el problema de la violencia en el fútbol no se trata tampoco de que los medios entonces dejen de informar sobre esos actos de violencia. Creo que debe haber más equilibrio, creo que se pueden comunicar las distintas cosas, pero yo sí creo que cuando hay un acto vandálico, cuando hay una situación de violencia, es necesario informarla y es necesario resaltarla para ponerla sobre el tapete y que pueda ser tema de discusión. Si dejamos de informar sobre esos elementos, pues esos elementos terminan pasando ocultos, como muchas violencias que ocurren en esta ciudad, que no se comunican con el fin institucional de que no se sepa que es que eso es lo que está pasando en la ciudad, y ahí también estamos cometiendo un
error y también estamos incitando a la violencia, ya no desde el lenguaje, sino desde la ausencia del mismo al no nombrarlo y pretender que con que no nombrar las cosas no existen. En ese sentido, yo retomo y vuelvo como un poco a lo mismo. Las cosas hay que informarlas, lo que pasa es que el uso del lenguaje, cómo se informan esas cosas, sí es delicado y sí debe ser tenido en cuenta. Si yo estoy hablando en un programa de televisión, en un noticiero sobre un acto de violencia y lo que empiezo es a establecer o a instalar un discurso en el que estigmatizo a todos los personajes de la barra o en el que no estoy hablando puntualmente sobre el acto concreto, sino que empiezo a utilizar términos despectivos sobre en general todos los hinchas de fútbol, ahí claro estoy incitando a la violencia y estoy validando, ¿cierto?, ese discurso sobre los hinchas de un equipo o sobre los hinchas de otro. Me queda una pregunta, Alejandro, cuando hablamos de la violencia y lo que se genera en los barrios, y es, ¿qué pasó? Y aquí un poco más también la pregunta para Guillermo, que ha estudiado la historia del fútbol. Si, digamos, los 80 y el principio de los 90 en Medellín eran los más violentos y la ciudad más violenta del mundo, ¿qué pasó que en ese momento quizás no era tan violento el fútbol y de pronto ahora que se supone estamos en un estado distinto, se genera eso? En la historia del fútbol, ¿qué ha pasado? Y esa pregunta hay como para los dos. Bueno, yo creo que hay que entender que el fútbol, como muchas otras cosas, ha evolucionado. Ya, digamos, en los estadios la gente no viene a ver el fútbol sentada, la mayoría de los jóvenes vienen a ver el fútbol de pie. La mayoría de la gente no se sienta y se queda callado, sino que la gente tiene unos cánticos que ya muchos se saben y corean los cánticos, y eso es un fenómeno que en sí mismo no es dañino ni tiene por qué ser malo. Digamos que en principios o finales de los 80, principios de los 90, el fenómeno era diferente. Digamos que no era el estadio un escenario donde se congregaran grupos de jóvenes en masa como lo hacen en la actualidad. Quizás quienes más venían al estadio eran los padres, traían a sus hijos y digamos que era un contexto completamente diferente. ¿Yo por qué hago esta claridad? Porque es que siempre se plantea que para que podamos vivir en convivencia tenemos que volver como veníamos antes al estadio, con los papás sentados. Muy bueno que se venga en familia al estadio, yo soy un partidario de que la gente pueda venir en familia al estadio, pero también tenemos que entender que la vida cambia y que las cosas van evolucionando, y el fútbol ha evolucionado en todos los aspectos, incluido en la forma en cómo se vive en las tribunas. Entonces, aunque los muchachos vengan en masa hoy a cantar, a brincar, a vivir el fútbol de la manera en que lo viven, eso no significa que tengan que salir a generar violencia, o que alguno de ellos se puede vivir de la manera intensa como lo viven, respetando al otro ser humano que tiene una camiseta diferente, respetando al rival y siendo muy conscientes de que antes que cualquier otra cosa prima el valor de la vida y priman muchísimos otros valores que tenemos que educar a los jóvenes para que los respeten. Es un asunto sobre todo y esencialmente desde los medios de comunicación de educar a los jóvenes. Yo pienso que no tenemos que volver, aunque qué bueno, insisto, que venga la familia, o no tenemos que volver a los 80 y a vivir el fútbol tal como lo vivíamos en esa época para poder vivir en convivencia, ¿no? Yo creo que lo podemos lograr, aún como lo estamos viviendo hoy, si hacemos pedagogía, si los muchachos asumen el compromiso, si los medios asumen el compromiso, si los padres asumen el compromiso de acompañar a sus hijos, si la sociedad en general se compromete con este tema. Guillermo. A ver, yo pienso que pues es el tema, y hay que mirarlo precisamente eso, desde la historia. O sea, lo primero que hay que tener en cuenta es que en los 80 no se había dividido, no se habían fundado las barras populares que tienen los dos equipos de fútbol tradicionales de Medellín. Son barras pues que son de mediados y de finales de la década del 90, y eso pues lógicamente va a llevar a que ellos, pues queriendo sobresalir, pues cierto, ellos van a usar muchos elementos para llamar la atención sobre el rival, pues sobre la barra rival. Entonces lo primero es eso. Lo segundo, pues precisamente con el tema que estamos hablando, en los años 80 usted para enterarse del fútbol era la prensa o la radio, ¿cierto? O el voz a voz. Pero estamos desde los años 90 para acá, la televisión pues es el medio de comunicación por excelencia que cambia todas las dinámicas del fútbol. La misma realización de los mundiales de fútbol no la organizan los dirigentes, sino que la organizan prácticamente son los productores de televisión, ¿cierto? Ellos tienen que acomodar sus
horarios de acuerdo como eso, entonces la televisión va a ser un elemento pues que va a ser bastante interesante como para entender esto. Y tercero, pues es también hablar de un elemento histórico, pues desde la historia hay que decir algo, y es que la violencia no es de ahora, lo que pasa es que ahorita se le da más importancia. Yo les quiero contar que en el año 1930, un campeonato departamental que hubo de fútbol acá en Colombia, hubo grescas entre un equipo de Cali y uno de Santa Marta. O sea, ese día se dio el primer brote de regionalismo en un partido de fútbol, una final de un campeonato departamental. Y el 14 de abril de 1944 en el estadio acá en Medellín, hubo también disturbios con muertos y con policías heridos. Entonces yo pienso que la violencia siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que también ha cobrado mucha importancia últimamente, por lo que estábamos hablando ahora, porque pues la televisión y pues la irrupción de las noticias y qué es noticia, entonces me parece que son elementos que hay que tener en cuenta a la luz de la historia como un elemento más como para discutir este tema. Bueno, vamos a ir a ver otro video de ahora de un hincha de la Resistencia, José David, que también viene trabajando hace rato en esos temas de encontrarse y buscar salir de otra manera a esa violencia que se genera entre los hinchas de fútbol. Mi nombre es José David Castrillón y soy el líder activo de Resistencia Norte. Participo y organizo los proyectos sociales y culturales de la barra. El lenguaje en el fútbol ha sido un factor el cual ha generado violencia, desde las barras, los jugadores o los medios de comunicación. Nosotros como barra hoy en día pensamos que hay que tener una delicadeza o una prudencia para la hora de referirnos al rival. De igual manera como los jugadores o los cuerpos técnicos en una previa y un clásico, por decirlo así, o los periodistas en el momento de referirse a una jugada, porque lastimosamente estamos en un país, en una ciudad donde se le ve el morbo a las palabras y a las notas que se puedan hacer, por ejemplo. Nosotros acá estamos en un proyecto de la mano de la Secretaría de Gobierno como método de prevención a la violencia en el fútbol y también para enseñar algo de convivencia en el entorno ciudadano. A los medios se les ha hecho demasiadas invitaciones. Hoy en día contamos con el apoyo de uno de los programas de Teleantioquia, que es Torcedores, y donde muestran las historias que se deben contar en base a las hinchadas de fútbol, a las familias futboleras. Entonces se ha hecho la invitación, hace poco hicimos un foro donde hicieron parte de medios pues, y es eso, la invitación abierta a que los medios se interesen por estas notas positivas y dejemos a un lado las negativas que solo van a generar más violencia. En los colegios la población estudiantil es demasiado receptiva. Tal vez algo escéptico los profesores o algo como con el miedo de que van a venir barristas y creen que les vamos a explicar o enseñar algo o alguna conducta incorrecta a los niños o a los jóvenes, pero con la percepción que tienen cuando llegamos es totalmente diferente a cuando salimos. Ya ese estigma y eso lo van dejando y ya adquieren un poco de conocimiento a las labores que realizamos. Vamos a salvar el fútbol todos juntos. Bueno, recordemos que estamos en el Defensor del Televidente. Nos pueden buscar por @defensortv y ahí mandarnos sus quejas, sus inquietudes frente a cualquier inquietud que tengan sobre la televisión pública en Antioquia y sobre todo el canal Teleantioquia. Bueno, para ir ya terminando, vamos a hablar un poquito. ¿Ustedes creen que ese lenguaje del fútbol, que un poco utiliza lenguaje de guerra,
influye en la violencia o es un lenguaje que es normal para un juego que genera enfrentamientos? Es un formato de enfrentamiento, son rivales, dos grupos rivales que se enfrentan y es difícil en un contexto como ese no tener algunos términos alusivos al enfrentamiento, ¿sí? Y yo no me imagino como un partido de fútbol sin algunos términos de alguna manera bélicos, por así decirlo. Creo que se abusa de ellos, es innegable, pero yo también creo que no son justamente los términos del enfrentamiento y la rivalidad los que generan violencia. Yo creo que lo que más genera violencia es el apartarse de los principios periodísticos cuando se está al frente de un micrófono, cuando se está al frente de un medio y se desconoce, por ejemplo, el equilibrio informativo. Ahorita Guillermo lo planteó claramente. Cuando hemos visto en algún noticiero una noticia como la que se presentó esta semana de que jugaron los hinchas del Medellín con el grupo del SMAD, incluso hubiese sido una nota pues muy llamativa si vamos a hablar desde el punto de vista de vender, de que la gente lo vea, cualquiera le va a llamar la atención ver una nota como esa, y aún así no hacen el cubrimiento de ese tipo de notas. Entonces, indiscutiblemente, cuando se deja de lado el equilibrio informativo, cuando se deja de lado la objetividad, dicen que objetividad no existe, pero entre uno más se acerque a ella como periodista, indiscutiblemente más va a garantizar que las cosas salgan bien. Para ir ya cerrando este programa hoy, ¿ustedes creen que lo que hace la institucionalidad y los canales de televisión es suficiente para mitigar los problemas de violencia que se generan? Bueno, no, yo sí quiero ahí plantear una responsabilidad de los medios, específicamente de los canales. Es claro que los enfrentamientos y algunos de los formatos de programas deportivos que imitan, digamos, el mismo enfrentamiento que es el fútbol y a veces sobrepasan el enfrentamiento que hay en el fútbol, sí deben ser revisados y cuidados. Es decir, un canal por el rating que genera ese enfrentamiento, siempre el conflicto venderá, y por ese rating no puede sacrificar su responsabilidad, y más aún cuando es un canal público. Entonces yo creo que ahí los canales, por un lado, tienen una responsabilidad de vigilar esos programas, y por otro lado yo sí haría un llamado a quiénes son los que están dirigiendo y trabajando en ese tipo de programas. ¿Cuál es su formación? ¿Realmente son periodistas? Porque es que no podemos pedirle que tenga equilibrio periodístico a alguien que no tiene una formación periodística. Es decir, ¿quiénes son los que están manejando los medios o los programas en los medios, y cuál es la responsabilidad del medio como tal en permitir que alguien que no tiene la formación suficiente esté al frente de un programa de estos y convirtiéndose en un referente para el público y para los hinchas? Guillermo, corto. Bueno, yo destacaría o yo haría el llamado de atención sobre algunas tareas que se podrían hacer para mejorar, ¿cierto? Yo pienso que lo primero es, complementando un poco lo que ya hemos dicho, o sea, pensar que el periodismo deportivo no se puede mirar tan deportivamente como ese se mira. O sea, si a los periodistas en general nos piden que miremos nuestro oficio como una labor intelectual, pues yo pienso que también el periodista deportivo debería de pensar como tal su oficio, o sea, leer, enterarse, confrontar más, investigar más. Otro elemento que me parece interesante, mirar el fútbol más allá de la cancha. O sea, el fútbol no solo es lo que se juega en la cancha, sino que en torno hay una cantidad de elementos, como decíamos ahorita, sociales, políticos, culturales, que valdría la pena también mirar. Bueno, Guillermo, muchas gracias. Se nos acaba el tiempo en este programa y en este especial. Podríamos hablar mucho de fútbol y de este tema. Creo que está en un auge y es un deber del defensor, del televidente, de este comité, hablar de estos temas e invitar a todos los medios de comunicación públicos y especialmente a Teleantioquia a que revisemos la manera en que venimos hablando y trabajando el tema de violencia en el fútbol y los temas deportivos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.